Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje del módulo 4 textos y visiones del mundo en esta semana 2, donde estamos abordando el tema literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, principalmente nuestros compañeros que nos acompañan de manera síncrona, Joana, Josué, Sandra. Gracias por acompañarnos de manera síncrona en este espacio abierto para el aprendizaje, igualmente los que ven las grabaciones de estos espacios, cuya intención es principalmente resolver pues dudas, inquietudes que se tengan en torno a las actividades de esta segunda semana del módulo 4. Y dudas en torno a temas, etcétera. Como hemos comentado, si no hay dudas, preguntas y demás, pues bueno, están preparadas una serie de actividades y ejercicios para reforzar. Y además, pues también se preparo estos espacios respecto a sus dudas o a las principales dudas externadas en las videosesiones de módulo, que las vamos a comentar también más adelante. Entonces, bien, preguntas, dudas, Joana, José, Sandra, ¿cómo les va? ¿Cómo van con sus actividades? ¿Tienen alguna duda en algún tema, en alguna actividad? Ya leo aquí sus mensajes. Buenas noches. Bienvenidos. Entonces, como voy a estar atento, si es que surge alguna duda, pues adelante. Ok, nos dice nuestro compañero Josué. Yo recién hoy voy a consultar los recursos y a realizar mis actividades. Fíjense lo interesante que es, lo importante que es compartir, aunque sea en este caso nuestro compañero dice aún no comienza, pero está en esta interacción, está tocando un punto que es muy importante. ¿Cuál? Vamos a subrayarlo incluso. Consultar los recursos. Qué importante esto que mencionas, José, y que nos sirve también para compartirlo, precisarlo, externarlo. Muy importante que antes de realizar las actividades consultemos los recursos. Menciono esto porque imagínense de repente, me ha tocado que entreguen actividades desde el mismo lunes. ¿Será imposible? No, no es imposible. Claro, si nos dedicamos un tiempo a revisar recursos o ya tenemos un conocimiento del tema y demás, pues muy probablemente podremos entregar las actividades el mismo lunes, pero difícilmente podemos realmente analizar cada uno de los recursos que están en plataforma, que son pues muy importantes, muy didácticos, etcétera. Entonces, fundamental primero consultar recursos y después, con base en ese conocimiento, eh, pues argumentación, ¿sí? Con esas bases teóricas y el conocimiento para poder ahora sí realizar las actividades de manera correcta y demás. Entonces, también por otro lado, externar, que es algo importante a externar también, que pues cuidemos la elaboración de las actividades. ¿En qué sentido? Que sean auténticas, porque ahorita, bueno, seguramente ustedes también conocen al respecto de el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con lo cual también pues incurrimos en un error que incluso es penalizado, el plagio y demás.
importante que revisemos estos recursos porque con eso podemos evitar caer en esos errores como el plagio, como copiar las actividades. Es muy, bueno, en lo personal, les comparto que para mí es muy sencillo, muy fácil darme cuenta cuando es una actividad realizada por la IA, por el, el, el estilo de redacción principalmente. Incluso hay quienes han compartido errores como más evidentes que claramente dan evidencia del uso de la IA. Entonces, eh, principalmente estamos en este proceso formativo con esa intención de desarrollar habilidades, actitudes, conocimiento, valores, etcétera. Entonces, importante cuidar esos aspectos, como con lo que nos dice nuestro compañero José, consultando los recursos, estos espacios, preguntar y demás, y con ello tener los elementos necesarios para elaborar nuestras actividades de manera correcta, válida, original, auténtica, ¿sí? Joana, hasta ahora no, profesor, yo recién me reincorporé de nuevo en esta segunda semana. Es mi primera sesión con usted por unos problemas externos. Entonces, la semana pasada no la hice y ya estuve ayer y hoy viendo las sesiones pasadas y los recursos y empezaré con las actividades. Excelente, Joana. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu momento. Es parte, podemos decir, de las ventajas incluso de este modelo educativo que es Prepa en línea CEP, que a veces, como comentas, pues hay una situación de fuerza mayor, una situación externa a nosotros que no nos permite o realizar las actividades el primer día o participar a lo largo de la semana, etcétera, que es lo ideal, definitivamente es lo ideal. Pero aún así tenemos oportunidad de reincorporarnos, de revisar recursos, revisar sesiones, siempre se puede en la medida que uno lo quiere y este modelo educativo permite este tipo de experiencias, ¿verdad? Sandra, no escuchaba nada, pero ya pude restablecer mi conexión. Excelente, muy bien. Gracias, pues miren, muy enriquecedor todo lo que podemos externar con lo que ustedes mismos aportan. Definitivamente la interacción, esas, pues sí, la comunicación tan importante, tan enriquecedora entre nosotros como seres humanos. Y pues aquí en estos espacios, pues definitivamente, ¿verdad? No hay excepción para poder enriquecer los temas, abordar puntos importantes ahí que ustedes mismos externen, poner ejemplos, etcétera. Muy bien, entonces después de esta pues pequeña introducción y que nos permitió tocar puntos importantes, vamos a ver el orden de la presentación. Ya saben, si en algún momento no se está proyectando la pantalla, o se escucha o cualquier situación de ese tipo, solo es cuestión de que lo externes por medio del chat. Puedes levantar tu mano, como gustes. Si es importante, porque ya nos pasó en otra sesión, ¿verdad? Creo que fue nuestro compañero, justamente Josué, quien nos compartía y identificamos. Entonces es importante pues esa comunicación constante y síncrona en este caso. Este es el orden de la presentación. Vamos a iniciar primeramente con un Kahoot que aborda los principales temas de la semana, los temas que nos permiten realizar las actividades de una manera correcta y demás. Entonces, eso es lo que va a tratar este Kahoot, de sus principales dudas, de las externadas. En base en esas dudas, pues, de las preguntas y respuestas para este Kahoot que vamos a estar ahí enriqueciendo conforme cada pregunta es lo adecuado. Se hace una pregunta, o se visualiza la pregunta, se da el tiempo y después retroalimentamos, comentamos un poco,
Eh, Vamos a identificar tipos de mundos precisamente en las narraciones, ya que es algo que se ha externado, que cuesta trabajo identificar. Entonces, compartiré fragmentos de algunas narraciones y tú vas a identificar el tipo de mundo, ¿sí? Un mundo utópico, un mundo de ciencia ficción, un mundo onírico, etcétera. Posteriormente han externado dudas en torno a los movimientos literarios, más principalmente eh, en torno a la diferencia de géneros literarios, movimientos literarios. Eso parece que confunde un poco, también lo vamos a abordar. Dependiendo el tiempo, dependiendo cómo eh, pues fluya la sesión, definitivamente, claro que hay una planeación muy concreta, pero va a depender de sus preguntas, de los ejemplos, de cómo vayamos abordando. No llevamos prisa, definitivamente, pero sí en estas dos sesiones lo vamos a abordar. Entonces, veremos si alcanzamos en esta sesión a ver los ejercicios sobre pluriculturalidad, aunque lo más seguro que va a ser para la sesión del viernes a partir de estos ejercicios que nos implican pues bastante dedicación y demás. Eh, Posteriormente realizaremos una línea en el tiempo, parte de estos temas tan interesantes. Bueno, ya además de hablar de pluriculturalidad, ¿no? Un rasgo eh, pues muy claro en nuestra cultura, en nuestro país. Hablar de pluriculturalidad es hablar de esta mezcla, de esta conexión, de esta riqueza precisamente que viene con el intercambio de ideas, de comunicación, de tradiciones y demás. Con ello abordaremos, por eso realizaremos una línea en el tiempo acerca de la literatura en México. Es un tema que estamos abordando también en esta semana, la literatura en el tiempo, en este caso, la literatura en México. Es muy importante, hemos visto que el contexto de producción de una obra es pues fundamental. Es más, es indispensable para poder interpretar de manera correcta una obra. Entonces, eh, conocer el periodo histórico, las situaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, de dicho periodo nos ayuda a comprender mejor los textos. Es por ello que veremos la literatura prehispánica, la literatura colonial, la literatura de los albores del siglo XIX y la literatura contemporánea. Por último, un esquema en torno a los aprendizajes de la semana. Finalmente, y durante toda la sesión, podemos estar externando dudas, comentarios, inquietudes. ¿Vale? Muy bien, entonces, listos, prepárense para iniciar con este cajón. Les voy a compartir el enlace aquí por medio del chat. Cualquier situación me la externan. Nada más que igual, pues vamos a esperar unos segundos, como sabemos, siempre que no estamos utilizando la herramienta, pues al parecer como que se cierra o algo así. Entonces, pero ya estamos muy cerca.
Listo, ya estamos compartiendo pantalla. Ahora copio el pin del juego para enviárselos. A ver, copiar. Chat. Listo. Vamos a subir esta música. Juego. Ya está Josué con nosotros, gracias. Esperamos unos momentos más a nuestras compañeras para poder iniciar Bueno, nuestra compañera ya parece que pues algún problema de conexión. Sandra, bien, listo, ya está también con nosotros. Entonces, adelante, comenzamos. Las obras literarias pueden presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. ¿Verdadero o falso? Excelente. 2 aciertos. Muy bien. Importante considerar esto porque precisamente estamos abordando el tema de los mundos posibles. Entonces, en una obra literaria podemos encontrar el reflejo de la sociedad, de lo que estaba viviendo el autor en ese momento, sus vivencias en cuanto a situaciones emocionales, relaciones sociales, amorosas, personales, existenciales, etcétera, políticas, culturales y demás, o aquello que solamente estuvo en su imaginación, tal cual, él puede crear un mundo ficticio o simplemente estuvo en su imaginación y crea ese mundo, o puede haber una mezcla de ambos. Entonces, eso es lo que encontramos en las obras literarias y con lo que podemos comprender mejor los mundos posibles. Son esas realidades, entonces, alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Algo extraordinario. ¿En qué sentido lo digo? Que, por ejemplo, alguien puede estar pasando una situación, viviendo en un contexto muy desfavorable, alguna guerra, alguna situación personal muy de salud deficiente, económica, etcétera, y a través del mundo que te ofrece la obra, pues sabemos que a través de nuestra imaginación podemos crear, o creamos más bien, nuestra realidad. Entonces podemos transformar literalmente aquello que nosotros estemos viviendo. Entonces es algo mágico, es algo extraordinario, esto de los mundos posibles, y pues un trabajo muy noble o muy significativo el de los escritores que realmente a través de estos mundos tratan de dejarnos una reflexión integral, eh, sabia, trascendental, etcétera. Que por un lado disfrutamos simplemente el hecho de la aventura a través de la lectura, pero además pues nos comparte ahí un mensaje, una reflexión que puede hacer incluso un cambio en nuestras vidas. Justo lo veía hoy ese tema, el de las decisiones y acciones de los personajes, su impacto tanto en la trama de la obra como en nuestra vida cotidiana. A través de la acción de un personaje podemos entender mejor las acciones de la gente que nos rodea, simplemente. Entonces, las acciones de nosotros mismos y demás. Entonces, realmente es un impacto muy significativo estos mundos posibles o estas realidades alternas que nos ofrecen
autores por medio de sus obras. En esta ciudad había un clima perfecto, no había pobreza, muertes, y todos vivían en armonía. ¿Qué tipo de mundo es este? Realista, utópico, onírico, hablando de mundos posibles. Dos, efectivamente es un mundo utópico, es un mundo perfecto, una utopía, ¿no? La perfección. eh, pues en este tipo de mundos no hay tragedias, no hay muerte, no hay pobreza, no hay peleas, no hay ego. Sí, es un mundo perfecto, un mundo utópico. Y fíjense qué curioso, a veces los autores están viviendo, así nos pasa, es parte de esa supervivencia que también tenemos los seres humanos y la capacidad mental que alguien puede estar viviendo en un contexto, con los autores, viviendo en situaciones muy adversas, incluso guerras, literalmente, y crean una obra utópica, claro, ofreciendo una alternativa de mundo, ¿verdad? Una alternativa de percepción, un escape eh, de las situaciones políticas, sociales, económicas y demás. Entonces, así es como identificamos el tipo de mundo en una obra, pues tenemos que ver de qué trata, ¿no? ¿Cuál es la realidad principalmente de, de ese espacio, de ese mundo, en este caso, de esa realidad que nos ofrece el autor por medio de su texto? Cada noche los sueños se materializaban en formas fantásticas, mariposas de cristal guiaban a las personas hacia ciencia ficción, onírico, maravilloso. Mundo onírico, muy bien. Efectivamente, el mundo onírico está relacionado con este tipo de situaciones, sueños, situaciones confusas, que no son claras, como del subconsciente. Entonces, ojo, porque pues las obras que estamos analizando, precisamente Frankenstein y la debutante, Carrington, pues vamos viendo si estas características se reflejan o las identificamos en esos textos para poder definir, porque en estas actividades de esta semana estamos localizando, identificando también los mundos posibles de estas obras. Frankenstein de Mary Shelley y la debutante de Leonora Carrington. Para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito. Falso, verdadero. Esto es verdadero. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente si estamos leyendo, ahorita en estas obras que estamos leyendo, Frankenstein y la debutante, definitivamente, digo, no podemos dar respuestas, pero definitivamente una obra, no sé, con un mundo realista, claro, no lo es, ¿verdad? No es un mundo realista, o no es realismo. Entonces, si nosotros no conocemos la realidad de la cual surgió esa obra, el contexto, el autor que estaba viviendo cuando creó esa obra, será muy difícil poderla interpretar
porque el autor, como es el caso de estas obras, pueden estar contando su historia, pueden estar dando su sabiduría, su experiencia o ese mensaje que quieren compartir a través de la ficción, a través de la utopía, a través de la fantasía. Entonces, es complicado poder entender cómo ese mundo de fantasía tiene un mensaje serio, real, concreto, específico. Solo es la creatividad del autor que te lo comparte a través de ese estilo. Entonces, vean la importancia del contexto de producción para incluso conocer el mundo posible, eh, las realidades, las corrientes literarias, incluso que ahorita también las vamos a usar. En el reino los paisajes salpicados de maravillas inimaginables, montañas de cristal brillaban bajo el sol dorado, mundo realista de ficción maravilloso. Maravillas inimaginables, montañas de cristal, ¿sí? Entonces, claramente, este tipo de lenguaje, este tipo de historia, este tipo de mundo, de manera objetiva, de manera clara, eh, identificamos claramente este estilo, el maravilloso, justo con este tipo de términos, ¿verdad? De cosas inimaginables, maravillosas precisamente. Entonces, este es el mundo maravilloso. La tecnología había transformado la vida cotidiana. Los humanos convivían con androides inteligentes. Onírico, utópico o ciencia ficción. Efectivamente, ciencia ficción. Fíjense cómo la historia, el mundo, te da la evidencia clara del tipo de mundo que se está abordando la historia. Ciencia, pues la tecnología, ¿verdad? La tecnología, androides inteligentes, bueno, esto ya es ficción, pero pues por eso es ciencia ficción. Encontramos elementos científicos, en este caso la tecnología, con la ficción, androides inteligentes. Entonces, de igual manera, este es un estilo, es una forma en la que el autor está tratando, está compartiendo, su intención comunicativa es que reflexiones sobre el consumismo o sobre el materialismo, etcétera. Entonces, a pesar de ser una obra con un estilo de ciencia ficción en su mundo, en el fondo hay hay un mensaje claro también, objetivo, una intención comunicativa que el autor quiere transmitir y que será pues como fundamental identificar, ya decíamos, contexto de la obra, contexto del autor. De hecho, en la actividad, primero también identificamos, en esta actividad integradora 3, dos posibles, identificamos primero el contexto, sabemos que es un paso inicial que tenemos que dar para ir comprendiendo cada vez más, de manera más profunda, la obra y su mensaje, o el mensaje del autor. La literatura explica el comportamiento y los cambios sociales. Es considerada una fuente de conocimiento. ¿Verdadero o falso? Efectivamente. A través de los diferentes géneros,
que lo menciono ahorita, que ha habido esa duda, son las formas, los géneros son las formas de literatura, forma narrativa, forma poética, forma dramática. Y a través de esas diferentes formas, ya va a depender del gusto de cada quien, podemos conocer el comportamiento, los cambios sociales, situaciones históricas, a través de un poema, a través de, como lo vimos, ¿no? En el caso de Sor Juana, la décima musa, y que a través de su obra, pues podemos ver situaciones históricas, como lo que ella estaba pasando, su contexto, la situación de la mujer en ese tiempo, etcétera. Entonces, por eso es que la literatura es considerada una fuente de conocimiento. Seguimos. Relación directa con los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, fuego, aire y agua. Literatura colonial, prehispánica o contemporánea. Muy bien. Primeramente, las corrientes o la literatura en estos diferentes periodos históricos está marcada por situaciones que se vivían en ese momento, que vivían las sociedades. Entonces, en este tiempo, eh, antes de la llegada de los españoles, pues había en nuestro país culturas maravillosas, ¿no? Extraordinarias, como los aztecas, mayas, en fin, eh, olmecas, infinidad de culturas extraordinarias. Este tipo o estas culturas, su filosofía, lo que interpretaban, cómo pensaban, estaba en una relación directa con los elementos de la naturaleza. Sol, luna, tierra, fuego, aire, viento. Entonces, lo vemos precisamente en este texto de Nezahualcóyotl que estamos abordando en esta semana también, en la actividad integradora 4, ¿verdad? La importancia de conocer dónde surgió ese poema. A lo mejor si leemos el poema de Nezahualcóyotl, pero no sabemos quién fue Nezahualcóyotl, no sabemos dónde se creó ese texto, seguramente no lo comprenderemos de manera adecuada o diremos, bueno, ¿por qué adoraban a estos elementos? O no sé, como que pues, estaríamos un poco descanchados en ese sentido. Entonces, qué importante conocer los diferentes periodos de la historia, porque es conocernos a nosotros mismos como seres humanos, qué hemos estado haciendo, cómo ha venido cambiando, de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, y también en ese sentido poder tener una manera de conducirnos, de filosofía, de actuar y demás, pues tomando como base pues toda nuestra historia. Fíjense qué extraordinario en este caso de los prehispánicos y de estas culturas que no dañaban al planeta, definitivamente al contrario, lo veneraban como el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, lo que realmente nos da vida y todos los desarrollos, sus construcciones arquitectónicas, sus pinturas, su arte, sus esculturas, todo esto pues con una precisión, con una tecnología extraordinaria, conocimiento del cosmos y demás, y eso que no tenían ese tipo de tecnología que se tiene ahora. Entonces, bueno, por eso es que cuando leemos un texto prehispánico, repito, en el caso de esta semana de Nezahualcóyotl, es entender esa realidad que ellos vivían, es por esto lo que plasmaban. Qué extraordinario poder conocer estas maneras de interpretar la vida. Cualquier pregunta, comentario, adelante, estoy aquí pues al pendiente.
exaltación de reyes, lengua española, el amor, la religión, la filosofía. Dos principales temas: literatura colonial, prehispánica o contemporánea. Igual, algunas imprecisiones, otros aciertos, excelente. A la llegada, después de este periodo histórico, después de la literatura prehispánica, llega este otro momento, la literatura colonial. Y bueno, cuando hablamos de colonización, pues es como la acción de un pueblo, de una sociedad, de ir a invadir y acabar con la otra cultura para pues imponer su filosofía, su manera de relacionarse, la economía, la religión y bueno, todas estas situaciones que vinieron a traernos los españoles. Definitivamente es un tema polémico, ¿no? Habrá quien diga que esto vino a favorecer, habrá quien diga que todo lo contrario. Bueno, el chiste es que es una realidad y nosotros somos como producto de ese mestizaje, de esa combinación de esas culturas. Entonces, pues muy importante conocerlas para ya nosotros poder decidir, a ver, conocer más de esta época prehispánica, de estos textos, que definitivamente muchos se perdieron a la llegada de los españoles, definitivamente. Les leo aquí en el chat. Josué, es que me equivoqué de botón en la pasada. Ok, así es esto, Josué, es parte del juego. Muy bien. Los movimientos literarios son corrientes que agrupan estilos, formas de pensar y sentir de los autores. ¿Es verdadero o falso? Movimiento literario. Bien, no es lo mismo un movimiento literario que un mundo posible y que una época literaria. Son tres aspectos pues distintos. Los movimientos literarios son esas corrientes filosóficas que impactan en el arte, en la manera en la que interpretamos el arte, la belleza, ¿sí? Como el romanticismo, eh, el barroco, el modernismo y todos los sismos, futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo, etcétera. Individualismo, subjetivismo, predominios de sentimientos. Esto es realismo, surrealismo, romanticismo. Esto es romanticismo. Los románticos le dan predominio al individualismo, a los sentimientos sobre la razón, ¿sí? Y esto se ve reflejado definitivamente también en sus obras, ¿sí? En el estilo de sus obras, en ese fondo. Recordemos este tema, ¿no? Que nos ha estado acompañando en estas semanas, fondo y forma. Entonces, en ese fondo vamos a encontrar, y en la forma también, estos movimientos se ven reflejados tanto en fondo como en forma, es decir, en los temas que se abordan y en la manera en la que se abordan esos temas. El romanticismo. Vamos por la última. Avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, velocidad y dinamismo como algo bello. Esto es futurismo, surrealismo o realismo.
Efectivamente, aquí en el futurismo vamos a encontrar este tipo de temas, cuestiones relacionadas con avances tecnológicos, máquinas, tecnología, multitudes urbanas, velocidad, dinamismo, ¿sí? Como algo bello. Eso es la manera de identificar a a este mundo posible. Entonces, con esto estamos llegando al cierre de este Kahoot. Ojalá que haya quedado clara la diferencia entre lo que es un género literario, una corriente literaria, un movimiento, eh, perdón, un mundo posible, ¿sí? Y para poderlos identificar de manera correcta en estas obras, tanto de eh, Frankenstein de Mary Shelley, así como de La debutante de Leonora Carrington. Vamos a ver cómo quedó el podio. Felicidades, gracias a todos por su participación. Joana, felicidades, Sandra. Y como número uno a nuestro compañero. ¿Cuál es la intención de de estas actividades, de estas herramientas? Pues como ya decía, ¿no? Fortalecer los temas de la semana, resolver dudas, pero pues hacerlo de una manera lúdica, divertida y demás. Ojalá que se haya logrado la finalidad. Vamos ahora con nuestro siguiente momento. Por cuestión de tiempo, vamos a abordar ahora, vamos a revisar esta infografía. Nada más regálenme unos segundos porque ya saben, siempre que dejas de utilizar una herramienta, pues parece como si se salga. Unos segundos, por favor. Listo, estaba tardando demasiado, pero ya tenemos aquí esta infografía con la intención de un poco más, de que te apoyes y que se resuelvan esas dudas claramente. Joana, gracias por este juego, me gustó, pero mi conexión a internet me hizo perder. Déjenme incorporarme bien con el internet. Gracias, Joana, por tu comentario. Me alegro mucho que lo hayas disfrutado, que te hayas divertido. Esa es la intención. Como les digo, para, para mí sería como muy, pues, más sencillo o muy sencillo explicar las actividades de la semana, pero no se trata de eso, estos espacios abiertos para el aprendizaje, para eso las videosesiones de Moodle. Acá lo que tenemos que hacer es, pues, fortalecer esas actividades o esos temas, pues, mediante ejercicios, es decir, como practicar tal cual, menos teoría, pero pues al momento de estar practicando, vamos fortaleciendo, vamos desarrollando también ese aprendizaje. Entonces,
En las videosesiones te explican a detalle las actividades y acá venimos a ejercitarlas, a ponerlas en práctica y con ello fortalecer. Entonces, aquí está esta infografía, espero que te sirva, acerca de los movimientos literarios. Ya decíamos que un movimiento literario pues es una tendencia, si lo quieres ver así, como algo con un término más cercano, es una moda, ¿sí? Es un estilo, es una producción artística, ¿sí? Que refleja, que tiene características, que tienen cada uno características estéticas muy particulares, eh, características tanto en fondo como en forma, como ya decía. A veces eh, el conocer un poco acerca de en qué momento se desarrolló ese movimiento nos puede ubicar si la obra pertenece a ese movimiento. Entonces, eh, recapitulando, el mundo posible es la situación que se vive dentro de la historia y el movimiento o corriente literaria es a la que pertenece el escritor por su estilo, por su filosofía, por su manera de pensar. Por ejemplo, en el caso del romanticismo, una disculpa, estoy un poco lastimado de mi garganta. En el caso del romanticismo, su auge fue de 1800 a 1850. ¿Sí? Aquí se desarrolló. Los románticos tienen como características principales el individualismo, se expresa el yo con el arte, el subjetivismo, visiones personales. También es patriota, nacionalismo, da importancia a costumbres, a los sueños. Hay libertad, hay ideales, idealismo, tal cual. Entonces, si al momento de leer la obra encontramos estas características conforme la leemos, pues podremos decir pertenece a este movimiento. Y ojo, porque también en la actividad se te pide que identifiques, si tú me dices, yo creo o yo digo que la obra de Frankenstein pertenece al romanticismo. Entonces localiza algún fragmento donde puedas encontrar este tipo de características reflejadas con lo que tú vas a dar evidencia de por qué me dices que pertenece al romanticismo. Mira, es que en este fragmento se está expresando el yo con el arte, o aquí en este fragmento refleja visiones personales, literalmente el fragmento, porque luego ponen, me dan las características del movimiento, y no es lo que se pide identificar en una o dos frases, me parece que dice la actividad. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Identificar fragmentos, algún fragmento de la obra que dé evidencia de este movimiento que tú dices que es al que pertenece. El realismo, todo lo contrario. En el realismo hay objetividad, no hay nada fantástico, hay un protagonista único, aquí no hay adornos, se evitan los adornos innecesarios, hay que reflejar tal cual la realidad como está, sin quitarle ni ponerle. Ese es el realismo. Es decir, ese grupo de artistas, ese grupo de escritores, en ese periodo o en ese momento, definitivamente por la situación social que estaba ocurriendo, social, política, histórica, bélica, cultural, etcétera, pensaron de esta manera y produjeron también textos, obras de arte de todo tipo, pinturas, esculturas, etcétera,
honestas que reflejaban su manera de pensar. El modernismo, aquí hay refinamiento, aquí encontramos, se sale del regionalismo para incluir temáticas extranjeras, ¿sí? Para desarrollos y demás, ¿no? Rechaza lo burgués, hay diversidad lingüística y por último, las llamadas también vanguardias literarias o ismos también son, como veíamos acá, movimientos literarios, ¿verdad? Las vanguardias, mejor conocidas como vanguardias literarias o ismos. Ojo, porque también aquí puedes encontrar estas características de estos textos de la semana. Si ves que al momento de leer la obra hay multitudes urbanas, velocidad, se trata de una obra futurista. Si hay, es antiartístico, antiliterario, antipoético, es dadaísmo. Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que eso sea una vanguardia literaria? Así es. Debe de ser antipoético, antiliterario y antiartístico. Eso decían los dadaístas. Claro, tiene su complejidad y tiene su estética maravillosa. En el caso de la pintura, por ejemplo, vean que esa parte antiartística tiene a su vez su parte artística extraordinaria, el romper con la lógica. Y todo eso representa una profundidad del pensamiento, ¿verdad? No ir con las normas establecidas, ser auténtico, luchar por tu sueño. Bueno, hay muchísimas formas de interpretar. Los surrealistas, ¿qué dicen los surrealistas? Aquí se expresan los pensamientos sin filtros morales. Los sueños cobran importancia, ojo, ¿sí? Eso dicen los surrealistas. A ver si eso lo puedes identificar en estas obras, en alguna de estas obras de la semana. Entonces, si encuentras que se expresan, que los sueños cobran importancia, que no hay filtros morales o racionales, entonces dirás, es una obra surrealista y ahora localizarás algún fragmento que dé evidencia de ello, como una cita, ¿sí? Entonces, leo. Gracias, perdón profesor por tratar en internet, no me estaba dando en la computadora y rapidísimo instalé mi celular. No te preocupes, Joana, gracias por el esfuerzo. De cualquier manera, la sesión está siendo grabada para que la puedas revisar nuevamente. Los cubistas utilizan mucho los caligramas, estos poemas que donde si van a hacerle el poema a una guitarra, van a hablar de una guitarra, le dan con las letras, literalmente, con los versos, forman una guitarra. O la silueta, por ejemplo, ¿no? Los creacionistas justo prefieren la creación sobre la imitación de la realidad, esta libertad creativa. Los expresionistas se centran en lo interior y el ultraísmo busca generar imágenes visuales. Entonces, aquí las características de cada uno de los movimientos para que los puedas identificar de una manera más fácil, más clara en estas actividades de esta semana, principalmente en la actividad integradora 3, ¿verdad? Muy bien, con esto estamos llegando al cierre. Estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes dar espacio a dudas, inquietudes, comentarios, alguna situación, y si no, con eso ya terminamos nuestra sesión de hoy miércoles, en esta segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo.
Adelante, Joana, me parece. Sí, Joana, te escuchamos. Hola, profesor, disculpe, Hola, buenas noches, ay, perdón. buenas noches. ¿Está correcta la duración? Bueno, más bien, la fecha límite para entregar la tercera actividad. Es que ahí me apareció 4 días, faltaban para que terminara. Sí, termina el domingo. Efectivamente, todas las actividades, Joana, Ajá, tienes hasta el domingo a las 23:45 para elaborar tus actividades integradoras y formativas, participación en los foros y demás. ok. Muchas ¿Vale? gracias. Ay, perdón Gracias a la, ti. la pregunta. No, al contrario, para eso es este espacio. Con todo gusto, al contrario, agradezco que puedas externar tus dudas. Para eso es la sesión precisamente. ¿Algo Gracias. más? Si no, con eso concluimos nuestra sesión. Todo en orden. Gracias, nos dice Josué. Gracias a ti, Josué, por tu participación. Esperemos encontrarnos eh, próximo viernes. Joana, todo en orden, profesor. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Entonces, con esto cerramos nuestra sesión, esta primera sesión de la semana 2 del módulo 4 textos y visiones del mundo. Gracias por su atención. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Niña. Hasta la próxima. Descansen. Cuídense.